a grabar. Estupendo. Bueno, del equipo de trabajo, de toda producción y comité ejecutivo de Biblioteca Virtual, el último bastión. Y como ustedes bien saben, en el hoy por hoy estamos presidiendo la cátedra de don Antonio Silloni de la Guerra. Le damos la más cordial bienvenida a don Gonzalo Cano Roncagliolo, quien ustedes bien saben, él es psicólogo, psicoterapeuta y hasta la última información que hemos tenido a bien tener, candidato a la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra usted? Hola, muy bien, gracias. Gracias por la invitación y encantado de compartir con ustedes. Qué gusto, qué gusto. Bueno, tenemos diversos tópicos que queremos tratar, pero según nuestro parecer es conveniente entrar al meollo del asunto, como se dice acá en el argot norteño, de esta manera. Usted netamente, como bien sabemos, está en una secta, pero sabemos que hay una serie de motivaciones para que las personas como Figari entraran especialmente a eso. O sea, no es necesariamente frecuente que una personalidad un poco perniciosa y más que todo contraproducente se enrolara de esa manera como si todo hubiera estado perfectamente maquinado. Eh, es como una sensación que uno puede tener que ellos han manejado a los mejores psiquiatras, sociólogos y todas aquellas personas propias eh, en todo lo que significa la manipulación. Si ahora se habla de que las guerras ya no son convencionales, sino a partir de escenarios, y el que mantiene relato es el que prácticamente lleva la batuta a través de esa hegemonía cultural, monopolio de ideas. En el caso del sodalicio de vida cristiana es tan igual. Entonces, ¿cómo ellos pudieron elaborar algo tan bien estructurado y cómo prácticamente hasta lo último les pudo haber salido todo perfectamente, como si cada eslabón de cadena se conectara eh, perfectamente hasta crear algo o sea, súper tangible? Tu pregunta es gigante. Aprovecho para comentarte que yo tengo un blog en La Mula que se llama Divanaciones, de diván, una mezcla de dos palabras, diván con asociaciones, con B grande. Este, es a propósito de la falta ortográfica, donde tengo desarrollados algunos de estos temas sobre sectas, porque este libro, que es por el que me han convocado, tiene un libro gemelo que está en producción, en realidad ya está casi terminado, o mellizo, vamos a llamarle, porque yo, para la maestría en psicoanálisis, en estudios teóricos en psicoanálisis, investigué sectas. Investigué en particular a la de Marcial Maciel y los Legionarios de Cristo en México. ¿Okay? Y como tú dices, es un calco. Y la de Caradima en Chile es un calco. Y sin ir muy lejos, con las diferencias en cuanto a los crímenes cometidos, Sendero es igualito, mentalmente. Entonces, uno tiene que analizar tres cosas, o varias, ¿ya? La primera es el líder, ¿ok? El líder es una personalidad indudablemente perturbada, probablemente por un abuso de poder. Los seguidores, que son personas cautivadas, seducidas, engañadas, estafadas. Luego está el contexto cultural facilitador, ¿okay? Que, no sé, pues Figari en Japón no hubiera podido hacer lo que hizo, porque estas ideas cristianas católicas son occidentales, entonces este tipo de sectas quedarían en Occidente, en sociedades específicas, además la peruana golpeada, racista, por lo menos la de clase alta, que es a la que Figari destruyó, o trató de destruir, digamos, ¿no? Y luego está el contenido, el discurso. Lo menos importante de estas cuatro variables es el discurso, ¿ok?
¿Y por qué? Porque ahí existe una quinta variable que es lo inconsciente. ¿Ok? Figari trata de resolver sus problemas ejecutando su poder. ¿Ok? Y cada vez que lo ejecuta, él se siente bien, porque este poder lo que hace es dar la sensación de que la personalidad se ha integrado, ¿no? Pero esto es un trabajo inconsciente. Los seguidores, todos nosotros necesitamos que nos liberen de la angustia. ¿Cuál es la mayor angustia que tiene el ser humano? Indudablemente es la muerte. Si alguien nos dice cómo nos vamos a salvar de la muerte o de lo que sea que significa muerte, vamos a seguirlo, ¿no? Si a eso le damos un contexto en el que estos seguidores están metidos, en que son adolescentes, jovencitos, criticando a sus familias en pobreza económica o en crisis familiares o lo que fuera, es perfecto, ¿no? Esos no son los únicos tipos de seguidores, pero son, digamos, el público objetivo, ¿no? Y en un contexto en el que se confía, y esta palabra es clave, la confianza, ¿no? En el que se confía a la iglesia por un asunto cultural, ¿no? No es que la iglesia esté mal. Pues viene un cura a tu casa, tú te estás divorciando y te dice que va a llevar a tus hijos a retiros y que lo va a salvar de las drogas. ¿Qué haces? ¿No? El discurso es lo de menos, en realidad el discurso es una fachada, ¿no? Pero que es el que les permite, es como que el salvoconducto. Si tuvieran otro discurso. Ahora, el discurso también a los victimarios les permite disfrazarse, porque ellos también necesitan disfrazarse. O sea, no es que Figari y sus amigos se sentaron un día en 1970 a planear esto hasta el 2020, paso por paso. No, así no funcionan ni siquiera las empresas más racionales, ni siquiera la ciencia. Normalmente la ciencia descubre de rebote cosas. Es una caída ligera inconsciente, ¿no? Figari lo que tiene, que no tienen otros, es que a partir de sus problemas, que él los ha tratado de negar, se ha ido atreviendo poquito a poco a vivir para ellos, creyendo que los está curando. O sea, él, en realidad, el que vive la mentira más grande de todas, es él. El abusador cree, el abusador de este tipo, pedófilo, digamos, cree que le está haciendo un bien a su gente. Tiene que creerlo, si no tendría que parar. Pero no puede parar porque necesita sentirse bien. Y solo se siente bien cuando hace estas cosas, porque su personalidad está complicada. Es muy probable que haya recibido algún tipo de abuso, de poder por lo menos, no sabemos si sexual, ¿no? Abuso es abuso. ¿Cómo se transforma el abuso en ti para que inconscientemente tú logres ponerte en la posición de poder en lugar de receptor? Puede terminar, haber sido político, de hecho antes quería ser político, puede haber terminado en cualquier otra cosa. Claro. Ya mencioné a Abimael Guzmán, ¿no? Hay un montón de detalles biográficos de Abimael Guzmán que explican por qué este tipo tenía tanta rabia, cuando menos, ¿no? No reconocido, vivía con padrastros, no tenía una casa fija, en fin, Claro. digamos. Espero haber respondido. Es un tema muy complejo, ¿ya? Bueno, y el otro libro, lo que busca, el mellizo, lo que busca hacer es comparar a Maciel, Caradima, y ahí sí narro en primera persona mi experiencia de estar en el sodalicio, ¿no? Como que todo es un desarrollo psicológico analizando estos dos y lo otro es la prueba testimonial del tercero, digamos, ¿no? O del grupo tercero, porque yo tampoco es que tuve un vínculo como con Figari muy estrecho, como sí lo tuvo Martín López de Romaña, que tiene este libro La Jaula Invisible, que es excelente, que además sé que lo has entrevistado. Y que, bueno, ese libro también puede ser leído como un manual de qué se trata esto, ¿no? En lenguaje coloquial. Claro. Y la experiencia nos dice que muchos miembros salen casi espontáneamente, ya sea tanto por una especie de binomio entre un estado de crisis o por una acumulación de situaciones de abuso. Entonces, otra cosa es cómo salen y en qué estado, porque si es que logran salir, luego queda esa vergüenza, esa culpa, pero sobre todo esa ansiedad que los consume. Entonces, al momento en que salen casi abruptamente, ellos con qué cara terminan mirando ahora las situaciones, se preguntan quizás cómo ellos pueden explicar lo vivido y sobre todo
ese sentimiento de culpa que los consume por dentro es prácticamente eh, insostenible. Entonces, ¿cómo se llega a mediar todo ello? ¿Cómo tienes que realizar un trabajo de catarsis, eh, de retrospectiva, para poder curar las cicatrices? Y eso también tiene que ver con la profesión que usted oscila en estos momentos. Hubo un detonante que usted dijo, no, ¿sabes qué? Yo me voy a meter en esto para, con todo el panorama que nos ha tocado vivir. Mira, hay un experto en sectas que yo leí cuando comencé a darme cuenta de esto, porque yo salí, yo me escapé. Yo me escapé porque quería estar con una mujer, no con una mujer específica, sino, digamos, lo sexual para mí era un asunto. Yo no, o sea, hice todo mi esfuerzo sincero de ser célibe y no podía. O sea, entonces, yo caí un tiempo después, porque además yo me quedé trabajando para ellos y todo, me amisté, o sea, hubo un buen trato en mi caso, pero caí en un manual sobre sectas, ¿no? Y hay este señor, creo que se llama, creo que el apellido es Langone, el libro se llama Recovery from Cults, está en inglés, yo lo leí en inglés. Él explica que hay, en la salida de la secta, hay tres cosas. Él le llama el DDT, como el veneno, además. Dependence, uno ha generado una dependencia, ¿no? Al haberte la secta propuesto la solución a todas tus angustias existenciales, dependes de, ¿no? Y esto es una cosa importantísima, mientras más tiempo estés adentro, más dependes, por dos razones. Uno, porque te vas comiendo el rollo, el discurso, y dos, porque estás cada vez más alejado del mundo real. Entonces, volver es terrible, ¿no? La segunda D es deception, decepción. Estas sectas, por más bien que estén maquinadas y por más articulado que sea el discurso, siempre decepcionan, porque siempre te enteras de algo y lo ves. O sea, de hecho nosotros, a pesar de que no nos enterábamos, veíamos el abuso. Con nosotros, con nuestros compañeros de mesa, no sé si has visto esta obra de teatro San Bartolo, que se estrenó en la plaza, creo que fue. Así era, o sea, las comidas que aparecen ahí era exactamente así todos los días. Bueno, por ahí que había algunos días que no, pero así era, ¿no? Entonces, eventualmente te decepcionas, te cansas, te deprimes, ¿no? Pero cuando sales, aparece la tercera D, la tercera T, que yo le llamo temor. Él dice, el otro es DDD en inglés, ya, porque es deception, dependence y dread. Pero yo le digo DDT porque es decepción, dependencia y temor. El temor a salir, el temor a irte al infierno. Es terrible, ¿no? Entonces, el temor a volver al mundo. A ver, yo salgo y no tengo carrera, no tengo plata, me he peleado con mi familia, hace 15, yo me salí a los 2 años y medio, entonces yo volví a mi grupo de patas. Yo entré a los 19 y a los 22, para cumplir 23, estaba afuera. Pero imagínate entrar a los 15 y volver a la vida real a los 35. Entonces, hay muchísimo temor. Bueno, el libro, yo en ese sentido recomiendo, el libro de Martín para mí es lo mejor. O sea, el libro de Pedro Salinas es el libro que cuenta la historia y testimonios. El libro de Martín cuenta cómo se vive adentro. ¿Okay? Y mi libro, mi novela, es una venganza en realidad. A mí me gustaría que las cosas que pasen en la novela le pasen a estos desgraciados, ¿no? Porque yo no lo voy a hacer porque no soy un criminal, es algo que siempre digo, ¿no? Entonces, el temor a salir es terrible y las consecuencias son fuertísimas, ¿no? Y sí, se necesita apoyo de amigos, familia, psicoterapia, recursos. Al final eso cuesta tiempo y cuesta dinero, ¿no? Entonces, una de las grandes preocupaciones sobre las que no se habla mucho es esta pregunta que tú haces, ¿no? Y cómo es con las víctimas, ¿no? Es muy complicado porque o sea, es como si te mudaran ya que mencioné Japón hace un rato, el lugar donde llegar y no podía tener una secta, es como si te mudan a Japón sin haber aprendido el idioma. O sea, sales y no sabes cuáles son los códigos de relaciones,
cómo es la gente, cómo se trabaja, estás acostumbrado a que la chamba sea siempre una argolla o un conocido. Es más, la tendencia es a quedarte dando vueltas en los círculos más externos de la pertenencia al grupo, como muchos, ¿no? O sea, la mayoría no sé si la mayoría, ¿no? No tengo idea ahorita de los números reales, pero mucha gente se queda trabajando de profesor en un colegio, se lo jalan a la universidad, en la cantidad de negocios que tienen, en fin. Y es seguir un poco con el discurso, con la misma culpa. Pero hay una palabra clave, que además a mí me la reveló Germán Doig, cuando yo lo emplacé, cuando me enteré de los abusos de Jeffrey Daniels. Él me dijo esta frase que nunca me voy a olvidar. Me dijo, lamentablemente, querido Gonzalo, nosotros estamos estructurados en base a la confianza. Y es verdad, o sea, toda institución humana, todo contrato que haces, hasta el matrimonio, digamos, tiene como supuesto que confías en el otro, o sea, que hay una buena voluntad, ¿no? Pero si tú eres malo, te aprovechas de eso. Sabes que van a confiar en ti y traicionas esa confianza. Y esa trampa primigenia es lo que eventualmente hace que la gente se sale. Siempre, en todas las sectas que he leído, políticas, económicas, yógicas, católicas, protestantes, evangélicas, hay una decepción profunda que se instala y se va alimentando y que luego se vuelve, por más triste que sea la vivencia de la decepción, luego se vuelve el germen de la salida, ¿no? Pero eso no garantiza que la persona salga y pase a tener una vida sana. Muy complicado Nosotros, y muy triste en muchos casos, ¿no? nosotros vemos, por ejemplo, a la cienciología, algunos hablan de los Rosacruces, otros a la francmasonería, pero nosotros vemos que hay casi una especie de tridente, el sodalicio de vida cristiana, la obra, eh, Opus Dei y este famoso Avanzada Católica. ¿Hay una relación convexa entre las tres, como una especie de tridente? ¿Usted cómo lo considera? Eh, a ver, esa es una pregunta, de hecho hay una relación. Son movimientos católicos de derecha que surgen como reacción a la izquierda que penetró a la iglesia, digamos, ¿no? Eh, ahora, ¿cómo se estructuran? No conozco el detalle. De que debe haber abusos en todas, debe haber, incluso en las órdenes que podríamos considerar más liberales o buenas. Eh, también, o sea, a ver, aquí hay una cosa, ¿ya? Tienes una manada de venados y alrededor siempre hay un león, pues, ¿no? Junta un montón de niños en un lugar y alrededor siempre va a haber algún pedófilo mirando. Ahora, si el pedófilo pertenece a una orden o no, ya eso es otra cosa, ¿ok? Pero digamos, todas estas órdenes que se dedican a educar niños, tiene que tener o se les tiene que haber pasado por la guacha, incluso con la mejor intención, ¿no? Es imposible que no haya. Tenemos que ser realistas. Y por lo tanto, en ese sentido, la iglesia más liberal sí, pues está poniendo los bloqueos para que estas cosas no pasen. Las supervisiones, las puertas son de vidrio, o sea, hay toda una serie de cosas que están comenzando a hacer porque hay una parte de la iglesia que sí se ha dado cuenta. Pero esta parte lo sigue negando, ¿no? Y en ese sentido, todos estos grupos en el que sí creo que son convergentes, el Opus Dei, el Sodalicium y Avanzada Católica, pero a ellos lo que les interesa es tener plata y gente. O sea, a todos los grupos humanos les interesa tener plata y gente porque sin plata y gente no existe como grupo, pero ellos quieren apoderarse del mundo, de la iglesia, quieren ser la respuesta, y ahí es la beta fundamentalista que tienen ellos, ¿no? Ellos son la respuesta. Yo no sé cómo hablen en el Opus del Sodalicium y de Pro Ecclesia, pero sí sé cómo hablaban en el Sodalicium del Opus y de Pro Ecclesia, por ejemplo, ¿no? Entonces, para el Sodalicium, los del Opus eran unos delincuentes. Esa era la palabra. Son unos pendejos, unos coches de su madre. La saben hacer. O sea, era una especie de, cuando muchos peruanos hablan, yo no, de Alan García, ¿no? Saben que es un delincuente, pero le admiran su capacidad para ser delincuente, ¿no? Que a mí me parece terrible que eso esté instalado, pero así era. Digamos, el Opus Dei sería el Alan García de estos grupos de derecha. De Pro Ecclesia, en el Sodalicio se hablaba muy mal, ¿no? Decían que era una copia chola de ellos, ¿no?
Y así, ¿no? Son los sodas cholos. Así decían ellos mismos, ¿no? Pero, por las experiencias que yo he tenido de conocer gente, creo que son muy parecidos, ¿no? Elitistas, cada quien con su idea de cuál es la élite, pero elitistas, buscaban gente con dinero, con poder político, económico, y colocarse en una posición poderosa en la iglesia. Y la iglesia, mientras ha sido de derecha, de esa derecha anticomunista, que también como trauma, digamos, no vamos a decir que el comunismo en Europa fue paja, pues, ¿no? O sea, no vamos a decir que lo que hizo la Unión Soviética con Polonia, por ejemplo, de donde viene el Papa Juan Pablo II, fue paja. O sea, Juan Pablo II, más allá de que haya avalado estos movimientos, tuvo que estudiar escondido su teología porque estaba prohibida. Entonces, digamos, un abuso lleva a otro y así sucesivamente. Entonces, el problema no es necesariamente la iglesia o el comunismo o el capitalismo, sino nosotros que no soportamos que sean diferentes a nosotros. Todos tenemos en nuestra cabeza una zona fanática, una zona que detesta la diferencia y que cree que es la respuesta. El asunto es si la zona fanática de nuestra mente gobierna todo, ¿no? Lo veo, por ejemplo, para ponerte un ejemplo de fanatismo inofensivo. Yo que hago deporte, conozco pues a los que hacen la dieta paleolítica, ¿no? Solo comen carne y camote, ¿no? Están los veganos, están los lacto-ovo-vegetarianos, y todos terminan organizando su vida en torno a una idea. Pero ese, por ejemplo, es un fanatismo que no hace daño. Porque no es que si tú eres paleo, tienes que convertir a los veganos a comer carne, o merecen la muerte por no comer carne. O sea, dentro de los fanatismos y el fútbol, ¿no? Hay fanatismos radicales dentro de las barras bravas, hay que eliminar, pero hay otra gente que dice yo soy de la USA de la Alianza y no pasa nada, ¿no? Entonces, el fanatismo perverso, si hacemos una suma de cosas, depende de la mentalidad del fanático, del contenido. El contenido en ese sentido sí serviría, a pesar de que es el último de la cola, ahí sí serviría, ¿no? No puede ser, pues, pretender ser un fanático y destruir el mundo si eres vegano, ¿no? No tiene sentido. Sin embargo, el veganismo puede ser una religión porque rige casi todas las normas de comportamiento, hasta de vestimenta, y no sé si es de sexualidad, ¿no? Pero hay ahí, ¿no? Dentro del fanatismo, digamos, hay un rango desde los inocuos hasta, no sé si inocuos, pero desde los que no son delincuenciales ni criminales hasta los más criminales, ¿no? Y prácticamente usted no considera que la propia Iglesia, el Vaticano en sí, con cardenales italianos de larga data, de familias muy emblemáticas, hacen o ejercen un poder de facto eh, en la Ciudad Santa y en expresiones como aquellas que ejercen cada una de las víctimas cuando a Doig se le quiso eh, realizar el proceso para convertirse en beato, ellos hacen casi causa común, las causas de Río los desvían, reinterpretan las situaciones y como decimos acá en el argot peruano para pasar la píldora, simplemente colocan algo determinado para distraer al público y acaba ahí. Porque nosotros vemos que prácticamente la cantidad de dinero que ellos manejan es demasiado goloso. Acaban comprando prácticamente, como ya lo hemos visto en otros casos académicos de todo tipo, sociólogos, psicólogos, antropólogos, y empiezan a emitir informes totalmente favorables y así obtienen resoluciones judiciales eh, eh, pro para sus causas y cada momento de ellos se repite en innumerables países y luego vienen diciendo que se les persigue, que son aras de un complot y que en el caso, por ejemplo, de la cienciología o en todo caso de la iglesia, de la unificación, simplemente son víctimas de un modelo predispuesto y que, bueno, es así. Mira, eh, no conozco los casos de la cienciología de la Iglesia de la Unificación, pero sí te puedo decir pues, que el Vaticano tiene un gran problema. El Vaticano. O sea, yo distingo el cristianismo
del Vaticano. Una cosa es el país Vaticano. Y creo que el principal problema que tiene la Iglesia como ente intermedio entre el cristianismo y el país Vaticano es que se ha constituido en un país. Y como país tiene que defenderse como se defienden los países, sus propios intereses, su economía, a su gente. ¿Ok? Y vamos al mensaje original cristiano, Jesucristo, Evangelios, sin ser evangélico yo. Y ahorita yo me considero de inspiración cristiana en mis valores, pero ya no soy un practicante ni voy a defender a la iglesia ni nada. Pero yo creo que hay dos frases de Jesucristo. Una está en este libro, Sepulcros Blanqueados. Los acusa a los fariseos, que son los maestros de la ley, justamente los obispos, los que están disfrazados de que saben cómo es ser esto y cómo se maneja esto para que siga existiendo. Indudablemente eso está podrido, ¿no? Debe haber buenos obispos y buenos curas, por supuesto que sí, pero digamos, hay que ser tonto para pensar que la cosa no está manejada en favor de ciertas tendencias, ¿no? Ciertos intereses de país, ideológicos, políticos, no cristianos. O sea, la institución termina siendo más importante que las personas. Y yo creo que ese es el momento en el que el cristianismo se pudre, cuando la institución es más, cuando las instituciones son más importantes que las personas, ¿no? Cuando tú como bloque dices, en vez de decir, me voy del sodalicio porque yo sí quiero ser un buen cristiano, aquí nos está viviendo y nos han engañado y le han hecho daño a gente, y fundo mi cosa, por último, y te quedas ahí terco, ¿no? Y lo curioso es que a veces tú hablas con algunos de ellos y dicen, sí, no, sí, 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 que aceptan todo, pero no se van. Es como, oye, si estás diciendo que tu fundador es A, B, C, entonces, por lo menos funda la tuya, es más honorable para ti. Y para la iglesia creo que lo más cristiano sería decir, levantar las manos y decir, hacer una culpa de verdad. Pero no lo hay, ¿no? Bueno, hay ciertos gestos, hay ciertas cosas, hay ciertos lugares donde mejor que otros, pero indudablemente, pues, la institución, el país es más importante que las personas y eso es muy penoso porque eso no es cristiano. O sea, yo creo que Jesucristo les diría de nuevo, sepulcros blanqueados a ellos. Es más, yo creo, por eso escogí el título, ¿no? Que es un mensaje para la iglesia de hoy, ¿no? Para los faldones de hoy, digamos, ¿no? Y la otra es, que es el título de mi otro libro, como lobos rapaces, ¿no? Son, pues, están disfrazados de corderos, pero no lo son. Debo decir que el título de mi otro libro lo escogí por... El sodalicio me escribió un libro que se llama Como lobos rapaces. Encargó a una persona dejar mal paradas a todos los obispos de tendencia de izquierda del Perú en algún momento, ¿no? Para acusarlos a Roma. Y este libro fue hecho para desenmascararlos, ¿no? Lo curioso es que ahora este mismo título va a ser utilizado para que ellos vean la podredumbre que han escondido, ¿no? Y que lo van a seguir haciendo. Están vendiendo todo en Perú y se han largado a Colombia, ¿no? Donde también hay víctimas y también hay abuso, y yo tengo amigos colombianos y todo, que se quejan, pero bueno, en Colombia no ha habido lo que ha habido acá, pues. Eh, ¿Le parece, por cuestión del tiempo, si nos abocamos concretamente a su libro, el cual en lo personal creemos que lo indispensable de esa creación literaria es que al propio autor no solamente le permite traspasarle a cada uno de los personajes sentimientos varios, aristas que quizás, como usted bien comenta, uno no puede realizar por que es sumamente prudente y sobre todo porque no se puede actuar de esa forma en la vida real, pero que al final uno puede palpar de primera mano que cada uno de los personajes siente como una mala música por dentro, una rabia, esos deseos. eh, Normalmente constantes de una venganza propiamente consumada y es así. Entonces,
la novela para su persona eh, le resultó casi como un camino para eh, em, surjar aspectos que la mayoría de personas cuando se enteran lo de Socializa y Vida Cristiana, esa secta y cada uno de los abusos de ellos tiene muy dentro, pero que no se atrevían a decir. Sí, o sea, entonces que indudablemente, o sea, yo ya bien escrita la novela, bien avanzada, yo me he demorado 10 años en hacerla porque yo trabajo en otra cosa y la escribía en mis tiempos libres, ¿no? Es más, me apuré de publicarla, yo creo que le falta un poco de trabajo a la novela, trabajo literario, y tuve que apurar en publicarla porque había por ahí un copión que me quería ganar, una persona que le conté, que se trató de aprovechar de la historia, de la que no voy a dar detalles para evitar problemas y acusaciones. Pero yo en algún momento me di cuenta que la motivación fundamental era la venganza, ¿no? Porque yo lo que sentía era rabia. Pero originalmente yo lo que quería mostrar era las diferentes vivencias, que son también, más allá de la venganza y la rabia, ¿no? Otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el hijo, ¿no? El hijo, que está inspirado indudablemente, existe ese chico, pero no lo conozco, no sé cómo es, ni siquiera sé si su personalidad es esa. Eventualmente se va a enterar que su padre, Jeffrey Daniels, el padre de él, y ahora de sus hermanos, tengo entendido que tiene por lo menos uno, eh, van a, fue lo que fue, ¿no? Es más, no le deseo mal a ese chico, pero esperemos que sus amigos no pasen por las manos de su padre, ¿no? O no hayan pasado ya. Ese chico debe tener ahorita 12 o 13. O quizás este es el momento, porque a Daniel le gustaban más o menos los chicos de primero o segundo medio. Eh, y yo me di cuenta de la existencia de este chico porque Jeffrey Daniels me invitó a mí al Facebook, pues, conchudamente, ¿no? Entonces vi las fotos y dije, ¿de qué se trata esto? ¿No? Ya cuando él vivía afuera, ya cuando había sido expulsado, era imposible que él no supiera que yo sabía, pero el conchudo seguía, ¿no? Entonces dije, ese fue el disparador, ¿no? Algún día tu hijo se va a enterar quién eres. Y bueno, comencé a construir una novela a partir de esa idea, ¿no? Pero también se cruzaba con la idea de una evidencia que todos tenemos, ¿no? Que es la decepción de que nuestros ídolos, de que nuestros padres, de que las instituciones, y creo que es una idea transversal a toda la novela, ¿no? Que es la decepción. O sea, ser adulto es aprender a vivir con las decepciones, porque nosotros creamos fantasías naturalmente, no son errores, sino que son procesos naturales, en el que nos imaginamos, pues, que nuestros padres son impolutos e incorruptos. Es más, que nosotros lo vamos a hacer también, ¿no? Que está mal, porque no lo vamos a hacer. O sea, tenemos que reconocer en nosotros nuestra zona fanática, nuestra zona violenta, porque si no la reconocemos nos va a ganar. ¿No? De eso se trata el proceso psicológico, ¿no? Entonces, este, por ahí va la cosa, ¿no? El otro personaje, el cura también, pues se decepciona de la institución a la que ha dedicado su vida. Y el tercero, indudablemente, lo que busca narrar es cómo va transformándose su mente hacia el fundamentalismo, pero claro, este fundamentalismo, al tener una decepción, yo lo que hice fue, se decepciona, pero mantiene el fundamentalismo, ¿no? Entonces, tiene que eliminar a los que se han desviado del camino cristiano. Y nosotros podemos evidenciar porque hemos conversado con varios amigos muy cercanos que son psicólogos y nos comentan que su obra es una especie de realidad psicológica donde hay conexiones no poco convexas, sino totalmente tangibles con el mundo físico, el mundo real y casi un futuro como una especie de utópico, pero que esperemos que suceda. Y en eso es algo muy, muy llamativo, porque se trata de apartarse en varias partes de la novela de lo real, pero como usted bien comenta, hay como una vivencia interna que lo hace siempre ver cada
cada arista de los personajes de una manera muy, muy propicia. Entonces, la pregunta concreta para usted, em, ¿qué, am, qué resistencias tuvo que vencer en su proceso creativo? Bueno, la primera es la flojera, ¿no? Mm. Porque cuando uno comienza a armar esto, pucha, yo quería cruzarlo con el contexto nacional, político, yo quería, o sea, mientras esto sucedía, yo le quería meter una trama en que Keiko Fujimori, o su equivalente con otro nombre, salía elegida presidenta de nuevo, pero como me demoré 10 años y lo he terminado publicando en plena pandemia, pues todo ha cambiado, entonces tuve que sacarlo. En un momento quise sacarle toda referencia geográfica a Lima, Miraflores, Perú, incluso a la religión, o sea, hablar de un contenido, hablar de una institución, para darle, para resaltar las vivencias internas de los personajes. Pero bueno, en algún momento uno tiene que decir ya basta también, ¿no? Y, y no se podía. Pues, indudablemente, el principal obstáculo, pasa que yo en paralelo he tenido psicoanálisis pues los últimos 7 años, Mm. entonces no es que no haya estado trabajando estas cosas en particular y no es que no haya estado hablando de ellas, no son las únicas de las que he hablado indudablemente, pero eh, no he sentido que hablar de eso haya sido, además como no he sido víctima directa de abuso sexual, sino yo me llamo una especie de víctima vicaria, ¿no? Yo he escuchado a mucha gente contarme estas historias. eh, yo creo que para mí, eh, y soy una persona que suele decir las cosas de frente, entonces para mí hablar de las cosas no ha sido tanto el problema ha sido más entre la flojera, entre el poco tiempo y entre las ideas literarias que a uno se le ocurren y no puede realizar y la más importante, mi inexperiencia como escritor, ¿no? Yo no la tengo. Entonces, indudablemente, pues, como se dice, pues no, a esa novela se le ven las costuras, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que a mí me hubiera gustado trabajar más, pero bueno, siempre se comienza por alguna, pues, ¿no? Y bueno, ahora estoy escribiendo, terminando el otro y tengo unos cuentos por ahí y bueno, se sigue, pues, ¿no? La primera novela no tiene que ser la mejor, ni tampoco la última. Entonces, vale, ¿no? Siempre quise escribir y para mí ha terminado siendo hasta una oportunidad de empezar a escribir, ¿no? Me hubiera gustado empezar, por eso la novela tiene esa dedicatoria terrible. Me hubiera gustado comenzar con algo, como se dice, más feeling, pues no, una cosa bonita para poder dedicársela a alguien. Pero bueno, lamentablemente no ha sido el caso y sí, había una necesidad psicológica de sacarme esto de encima también. O sea, yo ya al final, en las últimas revisiones, yo leía la novela, el manuscrito, y comenzaba a meterle párrafos, ¿no? Y cuando terminaba esta idea que quería poner, 2 párrafos más abajo había un párrafo casi igual. Entonces ya yo ya sentía que ya estaba, por más que tenía ideas que quería meter, tenía la imposibilidad literaria de mis propios recursos de hacerlo y creo que todo lo que quise decir ya lo había dicho. Y lo que me pasaba ahora es que me estaba olvidando que ya lo había escrito 2 párrafos más adelante. O a veces me levantaba y decía, ya, quiero ponerle esto, y comenzaba en este lugar, entra, y 2 capítulos más allá ya estaba, pero en el otro personaje. Entonces tenía que borrar. De hecho, ha sido una novela, era Mm. mucho más larga. En el trabajo de edición que hizo Anaí Barrio Nuevo, se le sacó un montón de páginas de cosas que estaban repetidas, ¿no? Y cuando yo leí con este montón de páginas menos, no me di cuenta que había sido, ¿cómo se dice? Cortado, Cortado. porque efectivamente pues eran repeticiones. Y otra gran tara es que yo venía escribiendo el otro libro y mi tesis y mi investigación, entonces hay partes, o sea, hay momentos en los que yo he tratado de hacer un esfuerzo por ser lo menos teórico posible, ¿no? Y creo que hay momentos en que siento que, porque la acabo de releer además hace poco, ¿no? Hay momentos en que siento que estoy dando una clase de teología o una clase de psicología y, bueno, pues así Va- estaba cuando le escribí, no importa, es lo que hay, es lo que había. Vamos a culminar con tres tópicos, con tres aristas y terminamos. Uno de ellos es Felipe, donde uno encuentra que Felipe tiene una acercación mucho más primigenia con usted. Quizás
hay algunos que hayan leído, me dicen, no, ¿sabes qué? Pablo tiene mucho más que ver. Y lo otro es el tema de esa frase de esa casa, como de mi odio, solo queda cenizas. Y nos puede comentar de primera mano ello, que nos parece muy, muy exquisito, muy sublime. Eh, bueno, es que la idea es que al terminar esa novela, en la novela hay un epígrafe. No sé si tú has visto la película Braveheart de los Oh, 90. claro, de los 90. Con esa película a mí me convencieron de entrar a la secta. ¿Ya? Mm, Este pata le matan a su esposa y decide vengarse. Era un escocés que se rebelaba contra los ingleses. Él no quería guerrear. Le matan a su esposa y decide rebelarse contra los ingleses. Y con la valentía de este tipo que termina degollado, pues, ¿no? Y todo, es que a mí me convence de entrar. Pero hay un personaje que es el que traiciona a Braveheart o a William Wallace, que se llama Robert the Bruce, que en realidad él no lo traiciona, sino que lo traiciona el padre de él. El padre de él, por lo bajo, porque el padre de él es el que tenía el título nobiliario, el que podía hacer tratos con los ingleses, hace un trato por lo bajo. Y el papá era un ser todo lleno de lepra, todo horrible, ¿no? Entonces yo pongo al comienzo del libro una cita que dice, My hate dies with you, que es mi odio se muere contigo, porque es este pata que sí quería a Wallace y le dice, oye, me has traicionado, no me has contado, has hecho un trato con los ingleses a mis espaldas para que yo sea rey, pero por tu culpa se va a morir este tipo que es quien está haciendo la pelea. Entonces le dice al viejo leproso, le dice, además, viejo leproso, ¿no? Hay mi odio se muere cuando tú te mueras. Entonces, en el libro, la secta termina, o la casa matriz, digamos, termina en este incendio, y, digamos, esta frase es una especie de, de homenaje a esa otra frase y a ese otro personaje. eh, Ahora, sí. con respecto a Felipe y a Pablo, quienes me conocen de una época dicen que soy Felipe y quienes me conocen de otra época dicen que soy Pablo. Entonces, yo creo que soy un poquito de los dos. Ah. ¿Qué significado tiene la última novela, la que usted va a publicar en este momento de su vida y sobre todo en su trayectoria literaria? Lo que estoy por publicar es un ensayo, un análisis. Perdóname la bulla, hay una obra acá al costado, no sé si igual me escuchas. Sí. Es un análisis psicológico. Pero el libro de cuentos que estoy escribiendo es una especie de homenaje a Ribeiro y a Bryce, que son los escritores que a mí más me gustan. Son cuentos de memorias mías, deformadas, renarradas, cosas graciosas, cosas tristes, en tono melancólico, ¿no? Ese sería la siguiente, ¿no? Pero hay mucha tinta, bueno, tinta no, muchas teclas por apretar. Ya no se dice tinta por recorrer, sino teclas por apretar para que eso salga, ¿no? Primero quiero terminar este ensayo psicológico que tiene un valor, digamos, ese libro mellizo, ¿no? Tiene un Mm. valor importante, pero desde un lado académico, ¿no? Es como si mis dos lados, ¿no? Mi lado académico, a lo que yo me dedico, y mi lado literario, que es esta especie de hobby que tengo, ¿no? Hobby, en realidad es una especie de oficio, no le llamo profesión, sino oficio. Considero que soy como un escritor artesanal. Ahí tenemos 10 preguntas, pero solamente una de ellas, de la primera, que nos dice, eh, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Parto de la base que un escritor, escribir es un modo de vida, observa y analiza la vida de una manera distinta al resto. ¿Cuál cree que son esas diferencias? Y lo último, y con ello ya culminamos, ¿dónde podemos encontrar su novela? Eh, También nos puede dar un breve mensaje a sus lectores y con ello ya nos retiramos. ¿Me puedes repetir la pregunta? Lo que pasa es que al Claro que decir sí. las otras dos cosas ya me olvidé. Nos dicen, parto de la base de que para un escritor escribir es un modo de vida. Observa y analiza la vida de una manera muy distinta al resto. ¿Cuáles cree que son esas diferencias? Macarena. Gracias, Macarena, por tu pregunta.
¿Cuáles son las diferencias? Yo creo que es, a ver, efectivamente, un escritor mira las cosas de manera distinta, pero en realidad todos, en la vivencia interna de cada uno, en la configuración de su personalidad y de su mente, miramos las vivencias de manera distinta, ¿no? Una flor cayendo por un edificio no es lo mismo para cualquiera de los que están caminando en la calle y la ven caer. Cada quien teje una historia. Yo creo que la diferencia es que el escritor se atreve a ponerlo por escrito y se arriesga, se la juega y lo comparte, ¿no? Porque creo que hay dos cosas. Hay mucha gente que escribe, pero poca gente que lo comparte, ¿no? Creo que el escritor tiene estos dos lados, ¿no? Lo pone por escrito y lo comparte. Pero en realidad yo no creo que haya una vivencia más o menos rica que otra, sino más bien hay ganas de hacerla pública, en realidad. Y habían dos preguntas más. Una era dónde encontrar mi libro. Sí, Está en la mayoría de las librerías independientes en Lima. En provincia no, pucha, no sé cómo mandarla, pero podemos organizarnos. Me pueden escribir al Facebook de Divanaciones con B grande, o al Instagram de Divanaciones con B grande, o a mi mail divanaciones con B grande @gmail.com y vemos cómo hacer. Y había una pregunta más. sí, nos dicen que, bueno, que usted nació en el 76 y que prácticamente usted no nace, porque eso nos comentan que lo han encontrado en su blog, que mientras su señora madre está embarazada, prácticamente secuestraron a su padre por unos días y lo forzaron a que su tío lo entregara a un opositor del gobierno militar. De ahí nos hablan que se conecta a 1980 y al 2000, cuando usted vivió en Lima, y del 2000 para adelante vemos que hay cosas que son como una especie de ciclos. ¿Cómo usted definiría su vida? ¿Cree que tuvo una proporción de sostenibilidad que va más allá y eso también lo computa la personalidad que tiene? Porque acá nos acaban de escribir, dice, está tu entrevista demasiado seria, porque Gonzalo se ríe y hace bromas mucho más eh, que lo que te está mostrando. Bueno, indudablemente, pues, 7 años de análisis creo que evidencian y que continúan, creo que evidencian que sí, pues, no voy a decir que soy un sufridor, pero sí, pues, han pasado cosas intensas en mi vida, y no voy a decir que no soy un limeño privilegiado porque lo soy, pero eso no quiere decir que uno no sufra, ¿no? Y sí, pues, hay ciclos, efectivamente hay ciclos, pero este ciclo, el relacionado con el sodalismo, ha terminado siendo el más largo, ¿no? Que comenzó en 1995 y sigo hablando de eso, ya sano, creo yo, pero sigo hablando de eso, ¿no? De hecho, la publicación del otro libro, espero, por lo menos de adentro para afuera, de afuera para adentro, no sé, sea el final de esta historia y ya en adelante me dedico a otras cosas. Un mensaje final para sus lectores. ¿Y Bueno, nos puede léanla, mostrar su libro también, por favor? y aquí está. Es un libro, lo editó la editorial Tropchiato. Apolo Estudio hizo la diagramación, tiene comentarios de Pedro Salinas, de Alberto de Belaunde, de Pau Gas, de Moisés Lemlich. Es de tapa dura, es una edición bien bonita. La hicimos así porque son pocos ejemplares, son 250 y actualmente creo que quedan unos 90 en venta nada más, entre librerías y todo. No planeo sacarlo de nuevo, nunca más, ahí va a quedar. O sea que, nada, léanlo y si tienen hijos adolescentes de 16 o 17 para arriba, porque es un poco fuerte el libro, les recomiendo que lo lean con ellos, sobre todo si están cerca de sectas o algo, porque creo que está escrito para prevenir. Sí, es bueno, si es que nos lo permite, es una novela que cautiva de un primer momento, con una trama para nada densa, sino que fluye con una serie de personajes que uno se puede identificar con ellos, con un lado muy humano, muy vivencial, también parte de los demonios internos de cada una de las personas, y como usted bien dice, con una edición muy bien cuidada,
muy bien tratada y para qué. Eh, Algo muy lindo que hay que realizarlo para todos los sobrinos, los primos menores y amigos de los colegas. Así que del equipo de trabajo de producción y de todo comité ejecutivo de Biblioteca Virtual El Último Bastión, le damos la más cordial agradecimiento por ese detalle al atendernos, que sabemos que su tiempo es muy reducido, por esa apatía y sobre todo esa amabilidad. Así que nos despedimos como en la India y en Nepal. Namaste. Gracias, gracias a ustedes por la oportunidad y encantado de conversar contigo.